La clave es a tu lado cuando nos necesites. Entendemos que esa es la clave de un mediador de seguros, estar junto al cliente en el momento determinante de la relación. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estoy aquí con Mariano Blanco, socio fundador de Exit Correduría de Seguros. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal estás, Martín? Muy bien, encantado de estar conversando. Y si quieres, para romper el hielo rápido, cuéntanos un poco cómo has dado con el sector asegurador y cómo han sido esos primeros contactos con el mismo. A la postre ya entraremos en la historia de Exit. Pues yo no conozco a nadie que de pequeño dijera, quiero trabajar en una compañía de seguros. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía que buscar un empleo, necesitaba trabajar y entonces, por casualidad, absolutamente por casualidad, encontré empleo en una compañía de seguros. Yo era bastante joven y esa era una compañía de seguros británica en la que empecé a trabajar de auxiliar, un trabajo muy modesto. Y bueno, de ahí fueron pasando los años y hasta hoy. Eso es un total muy comprimido de 54 años. El día 2 de abril, o sea, hace muy poquito, cumplí los 54 años en esta profesión, un sector apasionante. O sea que pasaste por compañía de seguros primero y luego a la postre termina desembarcando en lo que es Exit. ¿Quieres contarnos un poco qué es Exit, cómo se hace comienzo, por qué es que luego de trabajar mucho tiempo en el sector decides emprender en una correduría de seguros? A ver, he trabajado toda mi vida en varias multinacionales británicas, suizas y norteamericanas, pero siempre en compañías. Lo que pasa es que después surge la oportunidad de fundar una correduría, que es Exit. Esto sucedió con la pandemia en el año 2020. Un grupo de amigos, inversores, empresarios, son gente que tienen negocios de química, fabricación de pinturas, etcétera, y entonces con estas personas decidimos montar una correduría de seguros, en primer lugar, para atender sus necesidades propias, pero sin quedarnos solo en eso, sino que atendíamos las necesidades de estos grupos de empresarios y también podíamos atender a otras empresas. Es decir, que ahí con eso estamos dando ya la pista de que somos una correduría especializada en seguro de empresas, en seguros industriales. Así de sencillo y así de joven, porque en realidad Exit aún no ha cumplido los 5 años. Estamos a punto de llegar al 5.º año de actividad como correduría. O sea que tú literalmente cuando terminas la etapa en compañía, ya te habías retirado, o sea, ya te habías jubilado Sí, afirmativo. y decides emprender. O sea, en el momento que en teoría es para ir bajando un poco la marcha, tú decides todo lo contrario, ¿no? O sea, tirarte 100% a armar tu propio proyecto. Esto es una confesión delicada, ¿eh? Esto es una cosa delicada. En realidad la jubilación es algo que mucha gente anhela y luego cuando llega el momento es muy aburrido. Entonces cuando te jubilas y te aburres y te das cuenta de que te has equivocado y que además queda mucho camino por recorrer y surge una oportunidad tan bonita como esta, dices, ¿por qué no? En lugar de estarme aburriendo o tenerme que buscar hobbies nuevos, si he hecho algo que me apasiona, que es una actividad interesantísima, como es el seguro, ¿por qué no voy a aprovechar la oportunidad que se me brinda de hacer esto que tanto me gusta y además hacerlo desde una perspectiva diferente, que es la perspectiva del corredor? Es otra forma de ver la profesión. Yo la he visto siempre desde el lado compañía y ahora la veo desde el lado mediador. Estupendo. Y ahí para entrar un poco en este éxito relativamente joven, ¿no? O sea, como decías, pandemia 2020, 5 años que tiene la correduría. Un poco ya nos dabas alguna pista, ¿no? El hecho de que sea especialización en riesgos industriales, que tuviese algunos socios de entrada que también diesen cierto negocio, pero si tuvieras que resumir cuáles han sido las claves de éxito de Exit, que sé que tiene un juego de palabras y ahora nos cuentas, pero bueno, digamos, pensando en corredurías que sí se quieren especializar en este tipo de riesgo más empresa, ¿cuáles han sido las claves para que esto funcionase tan rápido? Ajá.
Pues la clave la utilizamos en toda la papelería que utilizamos, en todos los documentos y demás. La clave es a tu lado cuando nos necesites. Entendemos que esa es la clave de un mediador de seguros, estar junto al cliente en el momento determinante de la relación, es decir, cuando sucede un problema, cuando hay un accidente, hay cualquier tipo de incidencia que pone en peligro la continuidad de la empresa, es cuando más importante resulta la figura de un consultor de seguros, de una correduría. Y eso es lo que tratamos de hacer. Toda la papelería que utilizamos lleva siempre el mismo moto: a tu lado cuando nos necesites. Yo creo que esa frase tan sencilla resume muchísimo el espíritu que seguimos en Exit, lo resume perfectamente, y es lo que tratamos de hacer: dar servicio, porque lo que se está olvidando mucho en el mercado es que el sector asegurador es promesa envuelta en un papel. Al final, un seguro no es más que eso, una promesa envuelta en un papel. Bueno, pues cuando sucede lo que se ha prometido, hay que estar ahí, hay que estar a la altura y hay que dar todo el servicio, todo el apoyo que el cliente puede necesitar en momentos tan delicados. Es tan sencillo como eso. Y por eso le pusimos de nombre Éxito. Estupendo. Y ahí una pregunta, porque obviamente, como se dice en coloquial, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea que tú puedes decir que estás del lado de la compañía, pero en el momento de esa verdad, en el momento que tienes ese problema, ¿cómo armas la estructura empresarial de la correduría para que eso suceda? Literalmente sos tú la persona que cuando tiene un problema pueden llamar. ¿Cómo haces para que eso escale? Si tienes múltiples compañías y múltiples compañías teniendo problemas, queriendo utilizar el seguro. Cuéntanos un poco de esa estructura como para que esto efectivamente se traslade en la realidad y no simplemente quede en un titular, ¿no? A ver, tenemos varias personas, evidentemente hemos reclutado gente muy experta y a pesar de que solo tengamos casi 5 años de edad como empresa, tenemos personas muy versadas. Yo soy el viejo, soy el más viejo de la cofradía, pero tenemos personas con muchísimos años de experiencia, tanto en seguros orientados a la banca como desde dentro de compañías de seguros. Tenemos algunas personas muy expertas, muy especializadas en gestión de siniestros. Entonces, a veces tenemos que desplazarnos, a veces tenemos que hacer varias cosas a la vez y nos repartimos el trabajo. Para eso somos ya más de 12 personas en distintas oficinas por todo el territorio. Entonces, lo que hacemos es tratar de estar lo más cerca posible. Eso nos lleva con mucha frecuencia a América, a otras zonas de Europa. Nos lleva a donde la mercancía o a donde el cliente tenga actividad y se haya producido el asunto. Todos los que trabajamos en Exit entendemos que estar cerca del cliente es nuestra razón de ser. Y a veces, yo creo mucho en la tecnología, sí, pero a veces no basta con una conversación por vídeo, con un Teams o con un Zoom, hay que estar allí. Entonces, bueno, procuramos estar ahí, tenemos mucha gente y además la gente suficiente, muy preparada, con mucha experiencia y yo creo, hasta ahora hemos tenido varios casos en los que se han simultaneado a la vez varios asuntos y sin embargo hemos conseguido sacarlos adelante con éxito, con K. Excelente. O sea que ahí se asignan por cuentas, dependiendo de qué cuenta es, si tú estás involucrado o parte del otro equipo se lo ha distribuido. ¿Cómo es esa asignación? ¿Tienen como un ejecutivo, la figura de ejecutivo de cuentas? Tenemos ejecutivos de cuentas, o sea, tenemos personas que están más cerca de un cliente y que ese cliente tiene como referente a tal persona. No utilizamos teléfonos fijos, todo el mundo utiliza solamente el teléfono móvil, es decir, que lo que publicitamos son los teléfonos móviles de cada uno del equipo. O sea que en primer lugar hay un ejecutivo de cuentas o una ejecutiva. Somos una correduría muy femenina, por cierto, se me olvidó decirlo. Tenemos un porcentaje más alto, como el 70% de chicas que de chicos. Entonces, cada uno tiene sus cuentas, pero luego si el asunto es más experto otra persona, pues entonces esa persona es la que se ocupa porque tiene más experiencia, digamos, en seguros de D&O o en responsabilidad civil o en un tema de mercancías o, por ejemplo, en un tema de avales. Los avales son un mundo muy complejo y tenemos gente que tenemos un par de personas especialmente hábiles en materia de avales. Entendemos que la flexibilidad es el mayor valor en ese sentido. No tiene por qué ir tal persona, no, tiene que ir la persona que pueda ayudar más en esa determinada circunstancia.
Bien, otro punto relacionado quizás. Obviamente te has especializado en riesgos industriales, como lo decías desde el principio. ¿Hay algún tipo de industria en particular con la que trabajes o en realidad simplemente si la compañía es industrial, habitualmente trabaja multinacional, es como el tipo de compañía con el que trabajan? Digo porque obviamente cada industria tiene su particularidad y para atender ese tipo de riesgos y para poder ser un consultor en riesgos de esa industria en particular, quizás hay cierto conocimiento de dominio necesario o no es tan así. Podría citar 4 sectores en los que hemos tenido más éxito, digamos, en los que hemos sido más exitosos a la hora de conseguir clientes, que serían el sector químico, se nos da bastante bien, todo lo que tenga que ver con la preparación química de materiales, plásticos, pinturas, etcétera. Luego el sector hotelero, además es muy divertido, porque siempre que tienes que ir a ver un riesgo, te invitan al hotel. O sea que es bastante interesante. Luego la construcción, tema de obras, empresas que se dedican a la construcción de edificios, obras civiles y demás, en eso también hemos tenido bastante entrada. Y luego el sector alimentario, pero el sector alimentario en un sentido muy amplio. Es decir, desde los productos fitoquímicos que se utilizan para que la agricultura funcione o para darle de comer a los animales de granja, desde esa base también hasta la manufactura de conservas, de preparación de productos para el consumo, vegetales preparados ya para la venta al por mayor, el sector alimentario en un sentido amplio. Esos serían los 4 sectores: química, hoteles, construcción y sector alimentario. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Perfecto. Y ahora quiero saltar a otra temática que obviamente tiene que ver con la especialización, quizás como una pista, pero quería preguntarte sobre el futuro de la mediación. O sea, tú que has estado del lado de compañía, que ahora estás del lado de la correduría, ¿dónde crees que está ese futuro de la mediación? No pongamos un horizonte temporal tan largo, quizás 5 años. ¿Tienes alguna pista de por dónde va? Ha habido muchos intentos de hacer directa el seguro. El seguro tiene una característica que yo, desgraciadamente, la vengo observando desde hace muchísimo tiempo, que es uno de los pocos sectores en los que solo prima el factor precio. Es decir, cuando tú compras un coche, sabes que vas a pagar 10 o que vas a pagar 100, pero que en función de que pagues 10 o que pagues 100, vas a tener o un Mercedes o un Dacia. Porque el precio, detrás del precio, se esconden una serie de valores, de valores añadidos. Bien, eso sucede con prácticamente todo. Sin embargo, en seguros, el factor predominante es el precio. Y erróneamente la gente tiende a pensar que a menor precio la calidad no se resiente. Y eso ha sido, digamos, el caballo de Troya por el cual se ha ido rebajando el precio a base de eliminar mediadores. Y eso redunda en la calidad final del producto. El sector necesita intermediarios, mediadores que conozcan la materia y que puedan aconsejar en el momento de la contratación del seguro, durante la continuidad de ese seguro a lo largo del tiempo y, por supuesto, en el momento más importante, que es cuando ese seguro tiene que ser utilizado y la promesa que se hizo en la póliza se tiene que convertir en una realidad. Yo creo que el mediador tiene enormes funciones en las 3 etapas. En la etapa inicial, cuando se hace la póliza, en la etapa de mantenimiento y en la etapa crítica de cuando se produce un accidente, lo que sea, ¿no? Cuando hay un infortunio. Entonces yo creo que el mediador tiene un papel muy determinante, pero que ese papel se ha venido golpeando a lo largo de los últimos años. Ha habido mucha tendencia a reducir el precio eliminando a los mediadores, que es, por cierto, la manera más fácil de reducir el precio. Pero es que con eso también se estaba reduciendo la calidad del producto final que los clientes reciben. Bien es cierto que lo que sí que se está notando, se notó ya en la banca hace muchos años, se notó después en las compañías de seguros, una tendencia a la concentración.
Se están creando enormes estructuras de corretaje, grandes corredurías, y esto lo vemos todos los días, se producen fusiones, uniones, compras. Bueno, eso genera estructuras muy grandes que no siempre son la solución. Precisamente otra de nuestras ventajas es el tamaño. Tenemos el tamaño justito para poder atender todo lo que se necesita, pero sin llegar a la enorme talla que tienen algunos de nuestros competidores principales. Pero en principio yo le auguro a la mediación un futuro impresionante, un futuro brillante, porque es una necesidad. Igual que las personas no saben de mecánica y cuando necesitan reparar un automóvil o una máquina tienen que ir a un especialista que sepa de ese tipo de máquinas, los seguros son máquinas complejas, son máquinas complicadas y ahí los mecánicos seríamos los corredores, que somos los que sabemos qué se ha podido averiar, qué ha podido funcionar o qué ha podido causar el fallo y tratar de esa avería arreglarla. Creo que esa es una función importante para el mediador. Hay un punto que quería por lo menos ahondar un poquito, es que intuitivamente, y un poco por la exposición que tenemos a la industria, el tema del precio es sin duda un factor típico en las conversaciones de cliente, ¿no? Ahora bien, lo asociaba mucho más al riesgo particular, o sea, la persona, el individuo, como es una promesa a futuro, quiere pagar lo menos posible porque entiende que esto no le va a suceder o que es obligatorio y que quiere cubrirse por lo menos posible, hasta el momento, obviamente, que llega el momento de la verdad y ahí surge, pero no tenía cobertura de A, B, C, Y. Esto sucede también en grandes compañías, o sea, eso es un poco la pregunta que te quería hacer. Grandes compañías que tienen muchísimos activos, que tienen muchísimas operaciones, o sea, que muchísimas posibilidades de problemas, igualmente así tienen una tendencia a tratar de minimizar lo que pagan por el seguro, o sea, no le ven valor a una mayor cantidad de coberturas. Por desgracia, sí. Es decir, ha calado tan profundamente en las sociedades, porque esto no sucede solo en España, sucede en Inglaterra, en Polonia o en México, da igual. Las grandes empresas también tratan de reducir el coste de los seguros. Además, eso es algo que tenemos muy consensuado en el equipo de Exit, lo tenemos muy claro y muy protocolizado. Si alguien quiere reducir el precio, se puede, pero por escrito, de manera escrita, hay que decirle a ese cliente, sí, sí, le podemos reducir el precio, un X%, pero tenga usted en cuenta que en esa situación también se va a reducir esta prestación, esta otra y esta otra. Y dejarlo por escrito, porque luego cuando sucede el infortunio, cuando pasa algo negativo, el cliente tiende a olvidarse de aquella decisión de rebaja de precios. Todo el mundo piensa que el seguro de la casa más barato y el seguro del coche más barato, y además mucha publicidad del sector se fundamenta exclusivamente en el precio. Y eso ha calado en lo que podríamos denominar economías domésticas. Pero desgraciadamente sucede lo mismo con las empresas. Además, venimos de momentos con la pandemia y sus repercusiones, ahora la crisis con motivo de los aranceles y las tarifas al comercio internacional, todo el mundo está teniendo tensiones de precios y todo el mundo intenta, en aquellos aspectos en los que cree que puede reducir, bajar los costes y eso afecta al seguro. Totalmente. Y para ir cerrando, quería entrar en un último capítulo, que es el tema de tecnología. Lo tocaste transversalmente, de la importancia de la tecnología, que existirá, pero la importancia también de la persona, de estar allí. Consultarte cómo trabajan vosotros con tecnología dentro de Exit, qué tipo de casos de uso crees que hoy por hoy se están resolviendo de una forma manual, pero que la tecnología podría ayudar. ¿Cómo es un poco esa relación mediador-tecnología pensando en los próximos años? Somos una empresa muy tecnológica. En ese sentido, tenemos un bagaje tecnológico importante. En nuestro caso no es de masa, por lo tanto no tenemos miles de clientes. Eso nos da una ventaja. Podemos gestionarlo, pero aún así, tener un buen CRM, tener bien configuradas las bases de datos. Somos una compañía, además, en ese sentido, de producto de la pandemia. O sea que el teletrabajo para nosotros es algo nativo, es algo de siempre. Todo eso solo se puede resolver con tecnología, solo. Yo estoy todo el día con mi portátil y el portátil es mi herramienta fundamental, ¿no? Pero tener las bases de datos bien estructuradas, un buen sistema de correo electrónico, por supuesto un buen sistema de reporte. Trabajamos con más de 70 compañías distintas en diversos países.
O tienes un buen sistema de reporte para todo eso, o al final acabas teniendo un enorme lío. Entonces, creemos firmemente en la tecnología y tratamos de implantar las mejores soluciones. Un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero en este momento acabamos de cambiar el sistema de control, de presencia, de control de trabajo de las personas, porque el imperativo legal del Ministerio de Trabajo nos obliga a tener un control de las personas y los horarios que hacen y se producen horas extraordinarias y demás. Bueno, acabamos de cambiar a un sistema tecnológico más avanzado para ese control, que permite hacer ese control desde el ordenador portátil, desde una tablet, desde el teléfono móvil si estás trabajando fuera, es decir, un sistema más moderno, muy reciente y muy eficaz, y eso es, por ejemplo, un cambio tecnológico que hemos hecho la semana pasada, ahora, muy recién. ¿Por qué? Porque tratamos de estar ahí con las cosas que van evolucionando. También estamos haciendo formación a toda nuestra gente en sistemas de inteligencia artificial, porque como además se impone. Yo no creía, yo hace poco no creía en la inteligencia artificial, pero en vista de que cada vez hay menos inteligencia natural, pues habrá que incrementar el contenido de la inteligencia artificial en nuestras vidas y hay cosas muy, muy interesantes que se pueden hacer recurriendo a la inteligencia artificial. Te da unas perspectivas y opciones que a uno no se le habrían ocurrido, pues pueden aparecer a través de eso y luego sí, luego ya las desarrollas a nivel humano, ya las desarrollas a la vieja usanza. Pero hay muchísimas posibilidades y yo soy un convencido de la tecnología. También debo decir que cuando yo empecé en esto no había ordenadores. La tecnología avanza a una enorme velocidad y yo lo he podido comprobar durante mi vida y creo que la tecnología va a seguir avanzando y hay que basarse en ella. Hay que basarse en ella y sacarle sus rendimientos que son muy, muy posibles y poderosos. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este espacio, por compartir un poco toda esta trayectoria que comentabas y también más recientemente en Exit. Que sigan los éxitos y bueno, esperamos que también lo hayas disfrutado, como yo también disfruté de la entrevista. Un placer, Martín. Claro que sí que lo disfruté. Muchísimas gracias. Hasta la vista.